Buenos días. Pues en este domingo de resurrección vamos a tomar el tiempo para mirar el Salmo 16, un salmo de resurrección. Pero antes, quiero empezar leyendo un pasaje del Antiguo Testamento también, pero un salmo, una poesía que habla del sufrimiento del Mesías. Si quieres, te invito a juntarte conmigo en la lectura de esta canción del siervo de Jehová de Isaías. Lo encontramos en los capítulos 52 y 53 de Isaías. Dice así este pasaje: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Pues si me aclaro aquí, este pasaje es un pasaje que narra no solamente el gran sufrimiento del Mesías, sino también su exaltación, su resurrección gloriosa de la tumba. Y eso es precisamente lo que nosotros estamos celebrando en ese día tan especial, ese domingo, que es el domingo que inicia lo que es para la Iglesia ese día tan especial, este día en que nosotros apartamos para el Señor. ¿Por qué? Porque fue en un día, tal día como hoy, que Jesús salió victorioso de la tumba, que habiendo pagado el precio por nuestros pecados, habiendo terminado nuestra salvación, y salió victorioso para demostrar de una vez para siempre que Cristo había vencido la muerte y el pecado, para que podamos tener una relación con el Padre. Pues hoy he escogido como tema para mirar el Salmo 16, así que voy a
entrar en este salmo y realmente lo que tenemos aquí es pues un salmo que realmente habla del tema de la resurrección, aunque tenemos que ser sinceros, la palabra resurrección no aparece específicamente en este salmo. Bueno, tenemos que ser honestos. En todo el Antiguo Testamento no tenemos la palabra resurrección. Podemos incluso notar que los saduceos, un grupo religioso en los días de Jesús, habían llegado enfáticamente a negar que existía tal cosa como la resurrección. Esto lo vemos en dos pasajes muy claramente. Primeramente, en Mateo 22, vienen para intentar engañar a Jesús, o sea, engañar, atrapar a Jesús, y le preguntan sobre la resurrección de los muertos. Recordáis esta historia, ¿no? Esta historia absurda en que un hombre se casó con una mujer, murió el hombre, se casó su hermano con la viuda, pero él también se murió y así sucesivamente los 7 hermanos. Y al final, entonces, en la resurrección, pues estos no creían que tal cosa existiera, ¿de quién sería esposa? Y Jesús, lejos de decir que no hay resurrección, dice, no, la resurrección es clara, que Dios es el Dios de vivos, no de muertos, es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, dándonos a entender que estos 3 hombres, aunque habían fallecido, pues no estaban desaparecidos, es que realmente vivían en la presencia de Dios. También lo vemos en Hechos 23, versículo 8, donde Pablo se da cuenta de que la mitad del concilio que le está juzgando creen en la resurrección y la otra mitad no. Entonces él comenta que realmente el meollo del asunto es que él creía en la resurrección y por lo tanto ya se dividió el cuerpo que le estaba juzgando. Así que entendemos que, bueno, estos miraban el Antiguo Testamento y decían la palabra resurrección no aparece en el Antiguo Testamento, por lo tanto no hay tal cosa. Y se equivocan. Cristo dice claramente que hay una resurrección. Incluso tenemos el capítulo 15 de Corintios que nos dice que si no hay resurrección de los muertos, pues entonces que nos tengan compasión las personas, porque somos los más dignos de esa compasión. O sea, realmente hay una resurrección de los muertos. Pero el Salmo 16 es un salmo de resurrección, aunque realmente la palabra no aparece específicamente. Vamos a entrar en este salmo y ver lo que nos dice aquí. Quiero comentar, hacer una lectura del salmo y comentar pues este bosquejo, un poco las líneas generales del salmo. Si quieres buscar en tu Biblia también el Salmo 16, voy a leer las palabras de este salmo, son solo 11 versículos. Bien, dice así el salmo: guardadme, oh Dios, porque en ti he confiado. En este primer versículo lo que encontramos es la petición del salmista, esta petición expresada. Pide protección. La palabra específica es guárdame, oh Dios. Pide la protección de Dios. Ahora, a continuación, no encontramos otra petición en todo lo que es el Salmo. Más bien, el Salmo gira y vemos pues otro tema. Si continuamos leyendo, lo que encontramos es la confianza del salmista que está expresada. Dice así en los versículos 2 al 6, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y es mi copa. Y de mi copa. Tú sustentarás mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Voy a parar ahí con la lectura
porque lo que vemos en esta sección primeramente es una confianza en el carácter de Dios. Si notáis lo que dice el salmista, dice, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Esa es un enunciado sumamente profundo. Dice, no hay bien fuera de ti. O sea, de todo lo que hay en este mundo, de todo lo que nosotros podríamos decir que eso es bueno, realmente esto es sencillamente porque proviene de Dios, que Dios es la fuente de todo el bien del universo. Muchas veces lo he comentado que en la tentación, muchas veces la táctica de Satanás es llevarnos a pensar que lo que Dios nos da no es bueno y lo que realmente podemos conseguir por nuestra cuenta ajeno de Dios, realmente esto es lo bueno. Y sin embargo, aquí el salmista tiene los conceptos muy claros. Esto es lo que él había dicho y esa es la fuente de su confianza. Él dice, para mí, fuera de ti no hay bien. Yo pienso en las palabras de otro salmista, Asaf, en el Salmo 73, cuando él dice, fuera de ti, dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Este es el pensamiento del salmista que dice, tú eres la fuente de todo la bondad, todo lo bueno que hay en esta tierra. Por lo tanto, él dice, si es así, entonces los que te aman, los que te buscan, estas son las personas con quien quiero estar yo. Y los que te han rechazado, los que buscan los ídolos, no quiero estar con ellos. Ahora, no está hablando de no tener contacto con ellos, de no compartir con ellos. Más bien, la idea es que no quiere llegar a tener ese vínculo íntimo con ellos hasta el punto de empezar a caer en los mismos pecados de ellos. Así que empieza el salmista hablando de su confianza en el carácter de Dios. Pero a continuación, no solamente habla de su confianza en el carácter de Dios, sino que también habla de los regalos, de lo que Dios da. Ese lenguaje es precioso aquí. Dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Si recordamos en el libro de Josué, cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida, por medio de Josué, Dios repartió a cada uno su herencia. Y cada tribu recibió de Dios su parte, su herencia. Y entonces fueron a poseer su herencia. La triste realidad es que muchas de las tribus jamás llegaron a conquistar su herencia. Ellos vieron pues los pueblos que vivían ahí y aunque Dios les había prometido victoria, aunque Dios les había dado la victoria, lo habían visto en Jericó, lo habían visto en tantas ciudades, en tantas batallas que vemos narradas allí en el libro de Josué. Y no obstante, llegamos al libro de Jueces y vemos cómo caían bajo el poder de estas naciones porque sencillamente no habían reclamado su herencia, no habían aceptado lo que Dios tenía para ellos. Pero aquí el salmista emplea ese mismo lenguaje para decir, la parte que me ha tocado, la parte que tú me has dado, la suerte que me ha caído, ha sido precioso. Y aquí habla no en términos de terrenos, sino en términos de herencias espirituales. Lo que Dios tenía para él, lo ve como precioso. Las cuerdas, dice él en el versículo 6, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Oye, voy a parar un momento aquí para comentar. ¿Puedes tú hablar así? O sea, el sitio donde Dios te ha llevado y el sitio donde Dios te ha puesto realmente es un sitio de hermosura, es un sitio donde tú ves la bondad de Dios. Es triste porque muchas veces empezamos a ver las cosas que no tenemos, las cosas que quisiéramos tener, pero si paramos un momento y miramos lo que Dios nos ha dado
y confiamos en lo que Dios nos dará en su propósito, en su voluntad. La verdad es que deberíamos poder decir esas mismas palabras, decir que Dios nos ha dado justo lo que nosotros necesitábamos y podemos gozarnos en esa herencia de Dios. Bueno, esa es la confianza del salmista, pero quiero, antes de continuar, notar que el salmista aquí está pasando por un momento difícil. ¿La petición cuál es? Volviendo al principio, la petición es, Señor, guárdame, guárdame, porque está en una situación peligrosa. Y sin embargo, su confianza le lleva a decir, estoy en una situación peligrosa en que necesito que Dios me guarde, pero estoy justo donde Dios me ha puesto. Y yo me deleito en quién es Dios y todo lo que Dios me ha regalado. Y por lo tanto, así llegamos a la tercera sección del Salmo, los versículos 7 al 11, donde vemos una contestación anticipada. Dice así, bendeciré a Jehová, que me aconseja, aún en las noches me enseñará mi conciencia. Qué interesante que empieza con ese pensamiento de que Dios le está enseñando, Dios le está guiando, Dios le está llevando por el camino correcto. Continúa diciendo, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Nosotros en este año tenemos este lema de inamovibles. Y yo pienso en este texto, que es el texto que teníamos para memorizar el mes pasado, ese texto para meditar y decir, si yo pongo a Dios a mi diestra, si yo tengo a Dios a mi diestra, entonces no seré conmovido, seré como aquel hombre sabio que hizo su casa sobre la roca y vinieron tempestades, vinieron ríos y no le pudieron mover porque él estaba fundado sobre la roca. Este es el pensamiento del salmista. Continúo. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Lo que hemos visto aquí es el reposo del corazón. El corazón del salmista está reposado. Dice aquí literalmente que, a ver si lo encuentro, dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí porque no seré conmovido. Versículo 9, mi carne también reposará confiadamente. El reposo del corazón no significa que todo es fácil y todo es perfecto en la vida. Más bien, el reposo del corazón significa que incluso en medio de las dificultades podemos tener esa paz, esa tranquilidad que nos permite ir adelante, incluso en medio de las tempestades. El salmista no solamente tiene el reposo del corazón, sino que también tiene la liberación y la protección de Dios. Y aquí llegamos a lo que era la petición del principio del Salmo. Él pidió, Señor, guárdame. Y ahora llegamos al final y vemos que anticipa esa contestación a esta petición, que el Señor le guardará. Pero es precisamente esta parte del Salmo que más me llama la atención, que más tenemos que enfocar. Pero primero lo que quiero hacer es poner un poco de contexto de todo lo que hemos visto aquí. Y para ponerlo en un contexto, quiero ir a la vida de David y ver pues una escena de su vida, una escena, podríamos ver varias, pero una escena en que podemos contextualizar estas palabras. Todos conocemos esta historia, ¿verdad? Bueno, esta imagen es un poco igual, esa de un dibujo, ¿no? O de algo. Pero, oye, era así, Goliat, que venía hacia David, venía para terminar con él. Decía que era como un perro delante de él. Y sin embargo, David suelta esta piedra y mata al gigante. Pero vamos a poner esto en un contexto de lo que hemos leído. ¿Podemos imaginar a David
David cuando ha dicho, pues yo iré, yo pelearé contra ese gigante. Y los otros decían, pero tú eres loco, que tú no puedes hacer eso. Y al final dice, sí, 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 pero ¿qué es lo que le llevó a tener, a poder presentarse? Tenía oportunidad, si era solamente palabras que había dicho con mucha prisa, tenía tiempo para echarse para atrás. Pero ¿por qué va hacia adelante para enfrentarse con Goliat? La respuesta es porque tenía confianza en Dios. Y de repente yo pongo esta situación, empiezo a imaginar estas palabras. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Tiene sentido, ¿verdad? De repente empezamos a ver a David en esta situación. Escuchamos a David empezar a decir, porque yo sé que fuera de ti no hay el bien, que tú eres la única fuente. Y claro, ahí abajo, en ese valle, hay un gigante que está maldiciendo el nombre de Dios. Y Señor, dame fuerza para poder luchar contra él y demostrar tu poder delante de todos. Imagino a David yendo hacia este conflicto, nervioso por supuesto, pero también con esa confianza en el corazón, sabiendo que Dios le había enseñado, Dios le había guiado. Pero sobre todo, esa confianza de que Dios le iba a proteger, de que él sabía que hoy no era su día para morir, que hoy él no iba a ver la muerte, hoy no terminaría en el Seol, en la tumba, más bien hoy sería el día de victoria, en que él saldría victorioso porque Dios mostraría delante de él su camino y David viviría en comunión con Dios a su diestra. Nos ayuda, ¿no?, a empezar a poner un contexto a este salmo, ¿no? Imaginar una situación así. Y digo, David entró en este conflicto con Goliat con confianza, pero también igual con nervios, seguro que palpitaba el corazón, pero también entró en este conflicto con gozo, sabiendo que Dios estaba con él, que Dios iba a hacer su voluntad en él. Y con eso quiero volver por un momento a estas últimas palabras del Salmo. He puesto un poco la estructura poética aquí, donde es un quiasmo, donde tenemos ese paralelismo inverso en que nos lleva a enfocar en ese centro de la poesía. Dice así, porque no dejarás mi alma en el Seol. La palabra Seol es una palabra poética en hebreo para hacer referencia a la tumba. Y como decía, David sabía que su destino no era el Seol. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. David sabía que no iba a morir ese día porque estaba confiado en Dios. Más bien, en vez de el Seol o la corrupción, dice, me mostrarás la senda de la vida. Y luego, ¿cómo es esta senda de la vida? Pues en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No obstante, estas palabras no hacen referencia exclusivamente a David. Más bien, cuando leemos estas palabras, lo que tenemos que empezar a reconocer es que en estas palabras pues tenemos una visión más allá. Y esto lo vemos claramente en el Nuevo Testamento. Resulta que estas mismas palabras forman parte de dos sermones sumamente importantes en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. El primero es el sermón en el día de Pentecostés, predicado por el apóstol Pedro. Si podemos imaginar, habían pasado 50 días desde la crucifixión de Jesús, literalmente 50 días, un mes y medio. Y en ese día, Pedro se levanta, el mismo Pedro que unos 50 días antes había negado delante de una muchacha sirviente de la casa del sumo sacerdote, había negado haber conocido a Jesús y no se había dado cuenta de lo que estaba pasando hasta que de repente
un gallo cantó y recordó lo que Jesús había profetizado. Y sin embargo, en este momento, Pedro se levanta con fuerza. Tenemos esta historia en Hechos 2, los versículos 27 al 31. Leemos así: porque no dejarás mi alma en el Hades. Aquí en la traducción al Nuevo Testamento, en vez del Seol, vemos el Hades. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Ahí está la cita literal del Salmo 16. Y Pedro continúa diciendo: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. Seguramente Pedro estaba señalando con la mano cuando dijo estas palabras, porque no muy lejos de donde estaba él predicando estas palabras, la tumba de David estaba. Entonces, cuando decía, no dejarás que tu santo vea corrupción, os he dicho que podemos entender como David podría decir, hoy no voy a morir, pero David llegó a morir. Y sin embargo, las palabras del Salmo nos llevan más allá, a uno que no morirá, que no quedará en el Seol, en la tumba, más bien no verá corrupción. Pedro continúa diciendo, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Esto no es solo el Pedro que predica así. Si seguimos leyendo, llegamos al otro sermón, el sermón de Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Eso es durante el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. En Hechos 13 encontramos estas palabras. Por eso dice también el otro salmo. Ya había citado un salmo anterior y ahora cita otro salmo. No permitirás que tu santo vea corrupción, porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió, literalmente murió, entendemos, y fue reunido a sus padres y vio corrupción. Si hubieras abierto el sepulcro de David, encontrarías que David vio corrupción, su cuerpo se deshizo. Pero Pablo continúa y dice, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Aquí hablando del Mesías. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, Jesús, se os anuncia perdón de pecados. He intentado ilustrar eso. Ese salmo es un salmo mesiánico porque en primer plano tenemos primeramente un salmo que habla de David. He puesto aquí un poco de un título. Es el rey de Israel, David. Pero conforme vamos entendiendo el tema, David empieza a esfumarse y al que vemos de fondo ya no es David, ya no es el rey de Israel, es el rey de reyes, es el hijo de David, es el Mesías. Y efectivamente esto es lo que estamos viendo en este salmo. Digo que es un salmo de resurrección porque podemos entender las palabras de David y entender pues un primer entendimiento del texto, pero conforme vamos entendiendo el tema, vamos entendiendo que realmente es un salmo de resurrección que aplica perfectamente a Cristo. Antes os he puesto el ejemplo de lo que era esta historia de la vida de David contra Goliat, como él contra Goliat vino confiando en el Señor y vino sabiendo que Dios le iba a liberar de la muerte y que Dios le iba a dar la victoria. Pero podemos entender estas palabras aún más claramente hablando de Jesús, porque Jesús fue a la cruz,
pero fue a la cruz también confiado, sabiendo que Dios estaba con él, que estaba haciendo la voluntad de Dios y por lo tanto sabía que no iba a quedar en la tumba, sabía que no iba a haber corrupción, más bien Dios iba a abrir para él el camino de la vida y que terminaría a la diestra de Dios, literalmente, sentado a la diestra del Dios en los cielos. Esa fue la confianza de Cristo. Y por lo tanto, tal como vemos en este salmo, Cristo también tenía gozo. Yo no voy a decir que Cristo estaba ahí en la cruz, ahí gozándose, riéndose. No, fue un sufrimiento lo que experimentó en la cruz. Pero pensad en las palabras que leemos en Hebreos, capítulo 12 y el versículo 2. Dice así, puestos los ojos en Jesús. Aquí después del versículo 1 donde nos ha dicho que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Os digo que las palabras de Hebreos 12:2 reflejan el pensamiento del Salmo 16. Cristo tenía gozo en su corazón, no gozo para sufrir, no gozo para tomar sobre sí los pecados de la humanidad, pero el gozo de saber que estaba haciendo la voluntad de Dios y que luego después estaría a la diestra de Dios, de su Padre, en perfecta comunión con Él. Como decía el Salmo, versículo 11, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y ahora llegamos a poder aplicar estas palabras a nosotros. Es un salmo de resurrección, pero la resurrección de Jesús es el camino a nuestra esperanza, porque en la resurrección de Jesús nosotros vemos lo que Dios tiene pensado, preparado para nosotros, porque nosotros tenemos esa confianza también de que Dios no nos dejará en el Seol. Dios no permitirá, o sea, no hemos nacido para sencillamente terminar en corrupción, en la segunda muerte, esa muerte eterna separada de Dios. Más bien, en la muerte y la resurrección de Cristo nosotros podemos tener una vida nueva. Y esa vida nueva nos lleva a entender que nosotros también lo que nos espera después de esta vida es una resurrección en que estaremos transformados, estaremos en la presencia de Dios. Por lo tanto, nuestro fin no será el Seol o la muerte o la tumba o la corrupción, sino la plenitud de gozo en la presencia de nuestro Creador. Eso nos lleva a una cadena importantísima y una cadena preciosa. La confianza nos lleva al reposo del corazón, esa paz del corazón, esa paz que incluso cuando todo va mal, podemos tener esa paz en el corazón. Y esa paz o este reposo nos lleva a un gozo que el mundo no logra entender, un gozo que el mundo dice, che, no lo entiendo, ¿cómo puede ser que tú, a pesar de todo lo que ha pasado, sigas con ese gozo en el corazón? Y la respuesta es, porque he confiado en el Señor. Por lo tanto, líbrame, guárdame, oh Dios. Y nosotros podemos tener esa confianza hoy. Oye, tengo unas preguntas para nosotros para terminar este mensaje. Mis preguntas son las siguientes. ¿En quién estás confiando? Aquí tenemos un salmo precioso que nos habla de la confianza de David, que nos lleva a ver la confianza de nuestro Salvador.
Pero la pregunta es, ¿y nosotros en quién estamos confiando? ¿Estás confiando en ti mismo? ¿Estás confiando en tus fuerzas? ¿Estás confiando en todo lo que tú puedes hacer? ¿Estás confiando en tus amigos, en tu familia, en tu riqueza, en tus habilidades? ¿Estás confiando en alguna cosa así? Porque es muy importante que lo sepamos. Toda fuente de confianza nos puede fallar en esta vida, menos una. El que aprende a confiar en Dios, el que dice en su alma, mira, yo sé en quién he creído y yo sé que Él me da justo lo que necesito. Es que las cuerdas me han caído en lugares deleitosos. Si tenemos esta confianza, nosotros estamos en la posición correcta. Pero no solamente hemos hablado de confianza, sí hemos hablado de reposo. ¿Cómo está tu corazón? ¿Tú tienes ese reposo en el corazón? Es muy fácil decir, pues por supuesto que sí, pero tú y yo sabemos dentro de nosotros si realmente tenemos ese reposo en el corazón. Pero Dios quiere que tengamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, nos dicen las epístolas. Dios quiere que tengamos este reposo en el corazón que dice, Dios me está enseñando, Dios me está caminando, me está enseñando el camino de la vida, por lo tanto, tengo este reposo. Y si tienes este reposo, debes tener el gozo. Si dices, tengo el reposo, pero de alguna forma no encuentro el gozo en mi corazón, sabes que no tienes realmente el reposo. ¿Y dónde está el fallo? Está para atrás en la confianza. Por eso he dicho que es una cadena, porque la confianza correcta nos lleva al reposo correcto y el reposo correcto nos lleva al gozo correcto. Por lo tanto, si quieres el gozo, necesitas el reposo y necesitas en la confianza. Y este mensaje para nosotros en este domingo de resurrección, este domingo que recordamos cómo Cristo salió victorioso de la tumba, el mensaje para nosotros es, debemos aprender a confiar en nuestro Padre de la misma forma que lo hizo Cristo, de la misma forma que lo hizo David, y que Dios nos dé un reposo en el corazón para que también podamos tener esa paz y este gozo que Dios quiere que esté en nuestros corazones. El fruto del Espíritu es no solamente amor, sino gozo y paz. Que Dios nos dé esa bendición en ese domingo de resurrección, de experimentar su reposo y su gozo en nuestros corazones, conforme seguimos aprendiendo a confiar en Él 100%. Oremos. Padre Santo, te doy gracias por este mensaje, gracias por este salmo precioso. Y Padre, yo quiero vivir con este reposo en el corazón, quiero vivir con ese gozo en el corazón. Por favor, Padre, ayúdame a aprender a seguir confiando más y más, no solamente en quién eres, sino también en las buenas dádivas que descienden de lo alto. Padre, manifiéstate en nuestras vidas, que seamos un testimonio para el mundo, que otros viendo nuestras vidas te glorifiquen como tú mereces. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.